Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Nuestro maestro es Samuel Montoya y estamos contentos de que usted se haya unido a nosotros en nuestro recorrido por toda la palabra de Dios. En el día de hoy concluye nuestro tiempo en la tercera carta de Juan. Estaremos viendo los versículos 10 al 15, donde aprenderemos acerca del consejo que le da el apóstol Pablo a su gran amigo Gayo sobre por qué se debe imitar lo bueno y por qué el que hace lo bueno es de Dios. El cierre de esta carta es muy parecido al de la segunda carta de Juan, pero aún tenemos cosas que aprender, así que le agradecemos de que esté con nosotros. Comparto con ustedes lo que Luis, quien es de Argentina, pero ahora está en Bolivia, nos dice: Queridos hermanos en Cristo Jesús, doy gracias a Dios por este medio para poder descargar en audios los estudios bíblicos libro por libro del programa A Través de la Biblia. Son estudios bíblicos que son de mucha bendición para mi conocimiento de la palabra de Dios y así poder compartir la enseñanza con otros hermanos mediante redes sociales, grupos de WhatsApp. Mis hermanos, sigan adelante. Hay mucho para trabajar con la enseñanza de la palabra de Dios a familias que aún no han escuchado las buenas nuevas. Ahora estoy en Bolivia trabajando en área rural. Allí no hay congregación alguna. Queremos levantar una congregación. Para ello tenemos que evangelizar a las familias de las comunidades que nos rodean. Muchas bendiciones, hermanos. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Luis, a quien Dios ha llamado a esta zona en Bolivia a alcanzar a otros con la palabra de Dios. Y qué bueno que está utilizando los estudios de A Través de la Biblia. Que Dios ponga gracia en su vida y ministerio. Usted también puede hacer lo mismo. Quizás en donde usted se encuentra, usted también puede identificar un grupo de personas que necesiten ser alcanzados con la palabra de Dios. Usted también cuenta con los recursos disponibles en nuestro sitio web para hacer la labor que Dios le ha llamado a hacer. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre Celestial, nos encomendamos a ti para estudiar tu palabra. Te pedimos que podamos entender y comprender lo que estaremos estudiando. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora, abra su Biblia o encienda su Biblia en la tercera carta de Juan, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. McGee en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya. Llegamos hoy, amigo oyente, a nuestro último estudio en esta tercera epístola del apóstol Juan. En nuestro programa anterior estábamos observando al segundo de los tres hombres que se mencionan en esta tercera epístola de Juan. En primer lugar, Juan menciona a Gayo. Él era el hermano amado a quien se dirigía esta carta. Pero la iglesia a la cual asistía Gayo tenía otro hombre, y no estamos preparados para decir si Diótrefes era o no era creyente. No lo sabemos. Pero lo que se dice en cuanto a él es que amaba tener el primer lugar. Y esto hizo que él dejara de recibir a otros hermanos, a todos los hermanos evangelistas que viajaban de un lugar a otro, y él además expulsaba a cualquiera de la iglesia que recibiera en su propio hogar a algunos de esos hermanos. Esto era algo verdaderamente trágico, ya que ellos estaban viajando por el país y eran en realidad maestros de la Biblia maravillosos. Hoy vamos a observar a Demetrio, uno de los santos desconocidos del pasado, pero que fue maravillosamente utilizado por Dios. Juan había dicho de Diótrefes que era uno que amaba tener el primer lugar entre los demás. Y una de las cosas que él hacía era decir cosas malignas contra el apóstol Juan y contra los demás apóstoles, porque él quería ser el número uno en ese lugar. Era una persona que buscaba cosas para sí mismo, se daba mucha importancia,
y posiblemente se había elegido a sí mismo como una persona de importancia en la iglesia. Era una de esas personas que, ay de usted si se opone o trata de oponerse a él. No sabemos si era o no era pastor o si simplemente era un laico. Y si era así, sentimos mucho por el pastor de ese lugar porque pensamos que este hombre trataba de acabarle, porque quería siempre presidir todo. Él quería ser aquella persona a quienes los demás debían escuchar. Y hay muchas personas como estas en el presente, amigo oyente. Ahora, lo que queremos decir es que por cierto que hace falta alguien que presida en una reunión. Necesitamos que alguien cante algún himno. Necesitamos alguien que enseñe la palabra de Dios. Pero debemos escudriñar nuestro corazón antes de hacer eso, porque usted puede arruinar una iglesia si se comporta de la misma manera en que lo hizo Diótrefes, quien solo quería tener el primer lugar. A él le gustaba mucho tener esa posición. A veces uno puede asistir a una reunión y darse cuenta que la persona que está a cargo de ella está disfrutando mucho de su actividad. Y a veces estas iglesias que no tienen pastor no pueden conseguir uno a causa precisamente de esa persona, porque no solo está a cargo de los servicios, sino que está dándole un golpe mortal a la iglesia. El número de personas que va a los servicios disminuye, y nos da pena en realidad pensar en la persona que vaya a esa iglesia porque va a tener muchos problemas con esa persona, como Diótrefes. Y Juan dice que él va a tratar personalmente con este asunto. En el versículo 10 dice, por esta causa, si yo fuere, y no creemos que este sí aquí sea un sí de duda. Veremos al final de la epístola que Juan estaba planeando ir a ese lugar. Él iba a ir a esa iglesia, pero nosotros nunca sabemos lo que pudiera suceder en ese día. Así es que Juan dice, si yo fuere, en el sentido de precaución, en caso de que llegara a suceder algo y no pudiera hacer ese viaje. Pero él tiene toda la intención de hacerlo. No hay ninguna duda en cuanto a eso, como podemos apreciar en este capítulo. Sigamos leyendo entonces este versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace. Es decir, las obras que hace Diótrefes, y prosigue este versículo 10 diciendo, parloteando con palabras malignas contra nosotros. ¿Cuáles eran algunas de las cosas que él estaba haciendo? Amigo oyente, en el cristianismo, la palabra importante es la verdad. Y la verdad se manifiesta a sí misma en el amor. Es así de sencillo y también así de importante. Diótrefes amaba ocupar el primer lugar, y esa es una de las características de la carne, ya que el fruto del Espíritu es humildad. Pero Diótrefes era un déspota. Este hombre es un dictador. En cambio, el próximo que vamos a considerar es una persona en la cual se puede confiar mucho. Pero aquí tenemos a un déspota. Ahora debemos aclarar que la humildad no indica necesariamente debilidad. No es así, amigo oyente. Puede ser cobardía. Alguien ha dicho que el silencio es oro, pero que a veces es amarillo. Es una lástima que no hubiera en esa iglesia personas que hablaran en contra de esto. Ahora a Moisés se le consideraba un hombre humilde, pero cuando él se ponía de pie y hablaba a los hijos de Israel, no parecía ser un hombre muy humilde, es decir, según el concepto que nosotros tenemos de la humildad. Él hablaba claramente. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo que Él era manso y humilde. Sin embargo, Él fue quien expulsó a los vendedores del templo. Esa es la razón por la cual pensamos que debemos hablar en cuanto a esto, porque no hay nadie que esté hablando según lo que aquí se expresa, hasta donde nosotros sabemos. Y esto es lo que está perjudicando a nuestra iglesia. Y alguien debiera ponerse en pie y decir, hermano, por favor siéntese. Usted está dañándolo todo. Usted no debería estar tratando de tener siempre la posición número 1. Tiene que aprender a ser humilde y dejar a los demás que hablen también. Juan dice aquí, si yo fuere, recordaré las obras que hace. Diótrefes está demostrando aquello que no es la señal de un creyente. Él está exhibiendo aquello que revela que aparentemente él no tenía la verdad. Notemos lo que él hace. Dice, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Este hombre estaba tratando de destruir la efectividad de los apóstoles, en especial la de Juan. Y Juan dice, cuando yo llegue allí, voy a hablar personalmente con él, yo voy a hablar en contra de él, voy a presentar claramente que ese hombre está usando palabras malignas. Posiblemente haya un hombre así en su iglesia, amigo oyente, alguien que disfruta cuando las cosas se hacen a su manera. Y cuando no se hace lo que él dice, entonces comienza a hablar mal del pastor y los demás líderes de la iglesia y trata de influenciar a otros miembros contra el pastor, lo cual por supuesto destruye el ministerio de la iglesia.
Nos compadecemos de aquellas iglesias que tengan a alguien así, porque esa persona solo busca su propia gloria, solo quiere que se haga lo que él dice. Y así era Diótrefes. Y escuche lo que dice Juan en la última parte del versículo 10 de su tercera epístola. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Ya puede usted imaginarse esta clase de personas. Él está expulsando de la iglesia a cualquiera que recibe a estos hermanos. ¡Qué cuadro más terrible el que tenemos aquí, amigo oyente! Si usted quiere arruinar una iglesia, entonces puede tener un hombre así, o un grupo así como este hombre. Amigo oyente, estamos seguros que podrá arruinar la iglesia. Esa es una situación muy triste, por cierto. Y hay demasiados Diótrefes en las iglesias del presente. Y Juan está diciendo que él va a tratar con él cuando llegue a ese lugar. Ahora usted puede llamar a Juan el apóstol del amor. Puede hacerlo si lo quiere. Sin embargo, el Señor Jesucristo le llamó Hijo del Trueno. Y estamos seguros que cuando Juan llegó a este lugar, tuvieron allí una verdadera tormenta, porque él iba a tratar directamente con este hombre Diótrefes. Y es una lástima que las demás iglesias no traten de la misma manera con los Diótrefes que tienen, porque ellos pueden llegar a arruinar a una iglesia si se les permite seguir adelante. Llegamos ahora al tercer hermano mencionado en esta carta. Es una persona muy fiel. Es un hombre en el cual nos podemos regocijar. Un hombre de una conducta muy loable, por cierto. Uno de esos santos desconocidos. Escuche usted lo que dice el versículo 12 de esta tercera epístola del apóstol Juan. Todos dan testimonio de Demetrio y aun la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Aquí tenemos a un hombre de una fe sólida. Todos dan testimonio de Demetrio y aun la verdad misma. Juan está dando testimonio, y la iglesia sabía que Juan estaba dando un testimonio verdadero. Obviamente, Demetrio es uno de esos maravillosos santos de Dios que había sido posiblemente expulsado de la iglesia por ese hombre Diótrefes. Debemos aclarar que solo tenemos un versículo aquí en cuanto a Demetrio. Es todo lo que sabemos de él. Él no se menciona otra vez en las Escrituras. Y permítanos decirle que aunque solo tenemos un versículo en cuanto a Demetrio, podemos darnos cuenta del carácter cristiano de este santo de Dios. No lo podemos identificar con ningún otro del mismo nombre. Su nombre significa pertenecer a Ceres, y de allí sale la palabra cereal, la diosa de la agricultura. Se le identifica como alguien que se convirtió del paganismo. Evidentemente había crecido en un hogar pagano y había adorado a los dioses de los griegos y los romanos. Este hombre, una vez convertido, viaja predicando, era un verdadero adorno para la doctrina de Cristo. Otros criticaban su carácter, pero él se mantenía fiel a la doctrina de las Escrituras. Tenemos pues aquí a tres hombres que se nos presentan en esta pequeña epístola. El cristianismo se encontraba pasando por pruebas en el primer siglo. Dos de estos hombres que se mencionan en esta tercera epístola del apóstol Juan son genuinos, son verdaderos, son hijos de Dios maravillosos. Uno de ellos, un creyente, el apóstol le llama el amado. El otro, un creyente fiel, seguro. Sin embargo, había otro que era falso. Y amigo oyente, el Evangelio en el primer siglo, en el Imperio Romano, era algo sencillo y de la vida diaria. Regresemos ahora otra vez al versículo 12. Esto es todo lo que tenemos en cuanto a Demetrio, y queremos ver algo más en cuanto a este hombre. Dice, todos dan testimonio de Demetrio y aun la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Evidentemente, este es uno de los hombres que Juan menciona, que formaban parte del grupo que no era recibido por Diótrefes, uno de esos predicadores que viajaban de un lugar a otro durante ese período del primer siglo, humilde, desconocido, pero que formaba parte de ese gran ejército que llevó el Evangelio a través del Imperio Romano para que pudiera decirse que todo el mundo había oído el Evangelio. Y eso era una realidad entonces, ya que todo el mundo romano de aquel día lo había oído. Y ellos formaban parte del mundo civilizado de entonces, el cual fue evangelizado completamente, y ellos estaban llegando ya a los límites de esa civilización cuando comenzó a entrar la apostasía y vinieron hombres como este Diótrefes. Debemos notar que Demetrio es uno de esos creyentes destacados del Nuevo Testamento, pero también debemos decir que aquí tenemos la única referencia en cuanto a él, uno de esos santos humildes.
y a nosotros nos rodean gran cantidad de personas como él en el presente. No son Diótrefes, ni siquiera son como Gallo, creyentes destacados, sino que son santos humildes de Dios. Pero están haciendo lo que Dios les ha llamado a hacer, y lo están haciendo de manera humilde, tal vez solo enseñando una pequeña clase de escuela dominical, o una persona que se dedica a enseñar a aquellos que tienen enfermedades que no les permite asistir a una iglesia. Quizá nadie se entere de lo que hacen. Pero ¿cuántos santos de Dios hay como estos en el presente que Dios está utilizando en una forma pequeña? Son personas que no están tratando de cantar solos, sino que se conforman con cantar en el coro. No tratan de ser el orador principal. No quieren ocupar un lugar de privilegio en la plataforma. Tampoco quieren ocupar la presidencia de la Junta de Ancianos. Sencillamente quieren formar parte de esos pilares de la iglesia. Ellos son los que están apoyando totalmente la obra. Son quienes animan al predicador. Es como esa ancianita que asistía todos los domingos al servicio y que al final de la predicación se acercaba al predicador y le decía: «Pastor, usted ha dicho algo muy hermoso hoy». Una persona que siempre estaba animando al predicador, y esta persona tiene esa tarea que llevar a cabo. Quizás sea lo único que puede hacer, o quizá esté haciendo mucho más. Pero debemos decir que la iglesia está llena de maravillosos santos de Dios. Y cuando hablamos de alguien como Diótrefes, esperamos que no se forma la idea de que todos en la iglesia son como él. Gracias a Dios que hay muy pocos, y es bueno que sean pocos. Aquí Juan menciona 2 buenos y 1 malo. Quizá el promedio sea mucho mayor que eso, quizá 100 por 1, ya que esta clase de gente existe en muchas partes, pero debemos darle gracias a Dios que hay personas como Demetrio. Ahora, el tiempo que utiliza Juan para expresarse aquí indica que Demetrio tenía una buena reputación en el pasado y que aún tiene una buena reputación. Y esto es por un gran período de tiempo, una fe que ha sido probada, examinada por el tiempo. Así es que se puede decir que Demetrio era un hermano fiel. La iglesia le conocía como un hombre de Dios. Usted puede quizá engañar a la iglesia, pero este hombre había sido probado con la verdad. Se podría decir que, por cierto, era una exacta definición de un creyente. Y Juan estaba de acuerdo con él y le conocía. 3 testigos, y éste adornaba la doctrina. La verdadera prueba de la vida cristiana, amigo oyente, no es solo en la arena apoyada por el aplauso. No es ante las multitudes del Coliseo. En los primeros 3 siglos hubo 5 millones de mártires que daban testimonio de la verdad del Evangelio. Estos habían entregado su vida por Cristo. ¿Sabía usted que hay muchos millones más que demuestran esto con las vidas fieles que viven? Nada espectacular, nada sensacional, nada destacado. Están simplemente viviendo para Dios. Ellos tienen un propósito, tienen una dirección y tienen una experiencia emocionante. Podríamos hablar de muchos creyentes que antes vivían vidas disipadas, entregadas a las cosas del mundo, pero que ahora, gracias al mensaje de Dios, de que Él entregó a su Hijo por ellos, se han entregado completamente a Él y han tomado una parte activa en su ministerio. Amigo oyente, quizá no encontremos estos nombres mencionados en ningún registro de famosos aquí en la tierra, pero sí están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Estos viven para Dios, son desconocidos para el mundo, pero vivos y conocidos para Dios. Quizá muchos han muerto desconocidos para el mundo, pero son conocidos para Dios, y sus nombres están inscritos allá en el cielo. Ahora, el versículo 13 de esta tercera epístola del apóstol Juan dice: «Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma». Aunque Juan escribió el Evangelio de Juan y el libro de Apocalipsis, 2 de los libros más largos del Nuevo Testamento, dice que prefiere decir las cosas verbalmente a tener que escribirlas. Y en el versículo 14 agrega: «Porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara». Y esto va a ser una realidad para usted y para mí algún día, amigo oyente. Vamos a poder hablar cara a cara con Juan. Quizá podamos hacerle algunas preguntas en cuanto a estos libros que él escribió. Hay muchas preguntas que podemos hacerle. Podemos hablar con él cara a cara. Pero aquí él está hablando de que él espera ir a visitar a esta gente y que él hablará cara a cara con Diótrefes. Nos da pena por este hombre Diótrefes. Estamos seguros que Juan le habló de una manera muy directa. También tenemos a Demetrio y a Gallo, esos maravillosos hombres de Dios de aquel día. Y Juan dice en los versículos 14 y 15, «Porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan.
Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Es una manera muy hermosa de concluir esta carta, ya que él dice en el versículo 15, la paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Él quiere que se le vaya a decir a Demetrio, Demetrio, yo tengo un mensaje de parte de Juan para ti. Él quiere saludarte. Él vendrá muy pronto a visitarte. Podemos apreciar, amigo oyente, el Evangelio en la vida diaria en el primer siglo del Imperio Romano. Y es necesario que sea algo así en nuestro día presente. En nuestros días necesitamos llevar el Evangelio a los caminos y a los senderos de la vida diaria. Bien, amigo oyente, concluimos así nuestro estudio de esta tercera epístola del apóstol Juan. Que Dios le bendiga copiosamente. Este fue un excelente tiempo en la tercera carta del apóstol Juan. Damos gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. En nuestro próximo programa, el autobús bíblico nos llevará de regreso al Antiguo Testamento, donde nuestro recorrido continuará en el libro del profeta Nahum, donde tendremos 8 programas estudiando este interesante libro. Luego, continuaremos en el Antiguo Testamento y el autobús bíblico nos llevará al libro del profeta Habacuc. Le invitamos a que lea el capítulo 1 de Nahum antes de nuestro próximo programa y así esté listo y preparado para estudiar la palabra de Dios con nosotros. La mayor cuestión de la vida y la respuesta de Dios es el librito que tenemos para usted en nuestro recurso del mes. Cuando el profeta Habacuc preguntó a Dios, ¿por qué no haces algo? Dios le mostró a él y nos muestra a nosotros cómo podemos caminar por fe y encontrar a Dios al otro lado. Este librito explora la cuestión de por qué Dios permite el mal y el sufrimiento en el mundo. Adquiera su descarga gratuita visitando a través de la Biblia.org/recursos. A través de la Biblia.org/recursos. Y si usted vive o tiene una dirección física en los Estados Unidos, puede llamarnos al número 1-800-880-5339 y podrá recibir gratuitamente su versión impresa de este librito por correo postal. Nuevamente, el número de teléfono es 1-800-880-5339. Les recuerdo que los recursos impresos solo están disponibles dentro del territorio de los Estados Unidos. Encuentre este y todos los detalles relativos a nuestro recurso del mes visitando a través de la Biblia.org/recursos. También le recuerdo que usted puede volver a escuchar este o cualquier otro programa en la serie de Tercera de Juan en a través de la Biblia.org/escuchar. A través de la Biblia.org/escuchar y allí usted encontrará las diferentes maneras de cómo escuchar este o cualquier otro programa de A través de la Biblia. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de la Biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la Biblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.